Buenos días, Jaime, a ti y a tu amable auditorio. Oiga, don Oscar, pues a ver, los datos más relevantes sobre esta encuesta nacional de victimización, en esta ocasión de empresas, ¿qué nos dice? Sí, claro, es una encuesta que realizamos cada 2 años, desde el 2012, esta es la tercera ocasión que se levanta este estudio. Está dirigida a las unidades económicas o empresas del sector privado y tiene como periodo de referencia el año 2015. Tiene una muestra de cerca de 34,000 unidades económicas, lo cual nos permite generar estimaciones a nivel nacional por entidad federativa, por gran sector y por tamaño de las unidades económicas. Entonces voy a comenzar con el indicador principal, que es la proporción o prevalencia de unidades víctimas del delito durante 2015, que fue de 35.5%, en comparación con el 2013, que fue del 33.6%. Este nivel de victimización de las unidades económicas es mayor entre las unidades que pertenecen al sector comercio, con cerca del 41% de las unidades económicas que fueron víctimas en 2015, y en las unidades de tamaño grande y medianas, con 61 y 60% respectivamente de nivel de victimización. Estos indicadores también se pueden desagregar por el tipo de delito del cual las unidades económicas fueron víctimas. El principal delito, el que más afecta en cantidad a las unidades económicas, es el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, con el 22% del total de los delitos. Le sigue la extorsión con 16.5%, y después el fraude y el robo hormiga con 15.3% cada uno. Estos son los principales delitos que están afectando a las unidades económicas. Después le siguen los actos de corrupción, los robos de vehículos y los robos de mercancía en tránsito. Las regiones del país también son muy específicas, ¿verdad, don Oscar? Sí, así es. Los estados que registran mayores niveles de victimización para las empresas son Baja California, Sonora y Michoacán, y los que tienen el menor nivel, la menor proporción, son los estados de Yucatán, de Nayarit y de Durango. Son los estados que menos registran victimización. Oiga, y por ejemplo, Guerrero, que luego vemos que está tan en las noticias con temas pues de delincuencia, Tamaulipas, lo que hemos escuchado últimamente, ¿esas entidades no registran los más altos índices de victimización de empresas? En el estado de Guerrero está prácticamente al mismo nivel que el nacional, con 35%, Okay. Y en el caso de Tamaulipas con el 31%. Entonces, bueno, pues están muy cerca, bueno, en el caso de Tamaulipas un poco por abajo, pero sí se encuentran en niveles cercanos a la media nacional. Otro dato interesante también tiene que ver con la parte de la victimización relacionada con los daños. Una parte la medimos con las víctimas que estuvieron presentes, es decir, si hubo empleados o los dueños presentes durante los delitos, porque hay algunos delitos como el robo hormiga, en el cual pues no hay violencia, o el fraude. Sin embargo, en este caso, a nivel nacional tenemos que el 40% de los delitos, que fueron cerca de 4 millones, la estimación de delitos, el 40%, es decir, 1.6 millones de delitos, hubo personas presentes durante la comisión de estos delitos, y casi en el 35% de los delitos donde aplica o donde es posible que haya violencia, hubo armas, los delincuentes portaban armas. Las pérdidas económicas son otro indicador relevante. Uh-huh. Se estima que por causas del delito, por pérdidas del delito y por gastos realizados por las unidades económicas para protegerse del delito, hubo un monto total de 139,000 millones de pesos, lo que equivale a 0.73% del PIB.
Esto, para hacerlo más comprensible, pues lo hacemos en promedio por las unidades económicas, y a nivel nacional fueron 57,779 pesos, pero esta cantidad varía entre el tipo de unidad económica. Por ejemplo, en el caso de las grandes, de las unidades económicas grandes, este monto promedio de pérdidas o costo promedio del delito por unidad económica asciende a 1.4 millones de pesos, aunque en comparación con el 2013, que fue de 1.8 millones, hubo una reducción de cerca del 23%. El que incrementó de manera importante fue el costo para las empresas pequeñas, que fue de 227,700 pesos, y en 2013 era de 158,290, es decir, cerca del 44% de incremento. Estamos platicando con Óscar Jaimes Bello, él es director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental del INEGI, esta encuesta nacional de victimización de las empresas, el ENVE 2016. Oiga, don Óscar, algo que también llamó mucho la atención y que fue muy mediático, es todo lo que tiene que ver con la extorsión. ¿Esto ustedes ya lo habían registrado en la encuesta anterior, hace 2 años? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre una y otra? Sí, el delito de extorsión se mide desde la primera encuesta, y en la pasada sí se registra un incremento respecto a la anterior medición, es decir, entre 2015 y 2013. El dato es el siguiente. La extorsión actualmente, en 2015 registró un incremento del 28.7% respecto a la anterior medición, 2013, y se coloca como el segundo delito con mayor incidencia. El incremento fue del 34.3%, y con esto supera al robo hormiga, que antes era mayor en proporción que la extorsión. Sube muchísimo, ¿no? Sí, un 34%. Ahora, la mayoría de esas extorsiones son intentos vía telefónica. Uh-huh. En la anterior medición, lo que registramos era también en mayor proporción las telefónicas, aunque la parte correspondiente a las extorsiones presenciales era mayor que en 2013 fue mayor que en 2015. Entonces, lo que más incrementó fueron los intentos o las extorsiones vía telefónica. Vaya. Oiga, don Óscar, ¿y la sociedad o la gente, a quién le atribuye la inseguridad? ¿Al gobierno? ¿Se puede saber? ¿Al gobierno local, al estatal, al federal? ¿Cómo está esa percepción sobre quién recae esto que nosotros como ciudadanos y la gente que tiene empresas, pues le carga un poquito ahí el santito de todo lo que tiene que ver con inseguridad? La percepción que tienen las unidades económicas o los representantes de las unidades económicas es un indicador relevante, como lo es también para las personas, porque tiene que ver con la confianza y esto a su vez con la denuncia. Entonces, en el caso de la percepción, la inseguridad y la delincuencia se ubica como la primera preocupación por parte de las empresas, de las unidades económicas, con el 57% que así lo considera, y por encima de los problemas económicos o asuntos que tienen que ver con con las finanzas, como el bajo poder adquisitivo de la población con 39%, falta de apoyo del gobierno con 33%, impuestos 32%, de forma que sí, la inseguridad y la delincuencia se ubica como una preocupación, aunque no es en todo esto es a nivel nacional. Por estados, esto se acentúa en algunos como Tabasco, Guerrero o el Estado de México, mientras que en otros como Nayarit, Yucatán o Baja California Sur no es la principal preocupación. Entonces eso también es importante distinguirlo. La parte de la confianza es relevante. Las unidades económicas consideran que el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor niveles de confianza, con niveles superiores al 80%, mientras que en el caso de las policías preventivas y municipal, pues estos niveles de percepción son menores al 40%, y eso incide en la denuncia, que es otro indicador muy relevante. La cifra negra es, para el caso de las empresas, es del 90%. Los delitos se denuncian en alrededor del 12%,
pero no todos tienen un inicio de averiguación previa, de modo que ahí hay una diferencia, y lo que buscamos como indicador principal es la cifra negra, que tenemos un 90% de delitos que o no se denuncian o no se investigan. Entonces, sí, todos estos indicadores de confianza, pues al final de cuentas se impactan en la denuncia, en la cifra negra, y las causas por las cuales las unidades económicas no denuncian tienen que ver sobre todo porque consideran que es una pérdida de tiempo, o bien porque pues no tienen confianza en que se actúe por parte de las autoridades. Estos, digamos, que son los principales indicadores de la encuesta, y que son útiles para que las instituciones responsables de las políticas públicas pues puedan desarrollar estrategias adecuadas. A eso iba, Óscar Jaime Bello. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta gran radiografía que ustedes realizan? Y es uno de los grandes estudios que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha venido realizando y nos tiene acostumbrados. Estos estudios que pues nos desnudan prácticamente, es una radiografía muy importante. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta información? Más que nada, nuestras autoridades o los responsables. Sí, el INEGI hace un esfuerzo por difundirlos. Se liberaron los resultados el lunes por la mañana, y al mismo tiempo se remitieron a las oficinas de los gobiernos estatales, de procuradores, secretarios de Seguridad Pública, secretarios de Gobierno, de forma que pues tuvieran la información de primera mano, y no solo la que se tiene a nivel nacional, sino incluso una presentación ejecutiva por entidad federativa que les ayude ya a tener la información de manera precisa sobre su propia entidad y poder desarrollar acciones. Se les invita también para que participen en reuniones de trabajo, en las coordinaciones que el INEGI tiene en los estados, de forma que de primera mano puedan conocer la información si tienen algunas dudas, o puedan conocer y tener más elementos pues para poder utilizar la información. Lo mismo hacemos con el gobierno federal, para que tenga toda esta información, y se tienen reuniones sobre cómo aprovechar la información, y las capacidades estadísticas que se tienen en los diferentes gobiernos pues varían. En el gobierno federal pues digamos que se tienen buenas capacidades, y ellos mismos tienen analistas que pueden revisar las bases de datos y utilizarlas para su diseño de acciones de inteligencia, mientras que en los estados, bueno, pues esto varía, pero lo que estamos buscando es fortalecer las capacidades estadísticas a través del Sistema Nacional de Información Geográfica. Pues Óscar Jaime Bello, director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental del INEGI, siempre un gusto poder platicar con ustedes.